it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Arquetipo Podcast. Hola amigos, bienvenidos a esto que es Arquetipo Podcast. Mi nombre es Martín Corona y como cada sábado me acompaña Uriel Wilkinson. ¿Cómo estás, Uriel? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Y el día de hoy nos acompañan Vladimir Rubio y Marce García, arquitectos, urbanistas y maestros de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Ahí los revolví como en las cuestiones profesionales, pero pues ahora los invitamos a ellos para que nos hablaran de un tema que suponemos que van a saber mucho. A ver si es cierto. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Igual, gracias por invitarnos y esperemos que demos el ancho por el tema. Sí, yo creo que sí. Bueno, el tema es ciudades inhumanas. Sí, estuvimos hace alguna semana platicando Vladimir y yo como al respecto de que se armaba este post. Y lo que le comentaba hace un momento era que me daba mucho como la referencia de una pieza de un artista tapatío que se llama Aristeo Mora, donde él aquí en el Museo de la Ciudad expuso varias piezas, más bien eran como maquetas, como copiando a lo que iba a ser el proyecto original, donde por ejemplo estaban los arcos del Milenio completitos, las villas panamericanas como debía haber sido decentemente, que la gente no tuviera que irse de sus casas. Entonces había muchos proyectos como puestos en maqueta, pero también aparte hizo como una performer donde hacíamos un recorrido del Museo de la Ciudad a Larva, caminando así por la calle, y nos daban unos audífonos con un audio. Entonces, mientras caminábamos, nos iban platicando cosas como de la ciudad, que habían habido cosas y como una historia ahí, como una introducción a lo que iba a haber en el Larva. Para cuando llegamos al Larva, pues es como un cortometraje de un chico que está platicando su experiencia de cómo fueron desplazados del lugar donde ahora son las villas panamericanas hasta un lugar donde les dieron pues una nueva casa, como tipo Infonavit, ya sabes, esas cochinadas que luego de repente salen de instituciones así. Y no recuerdo dónde es exactamente la ubicación a donde los desplazaron, pero fue un lugar en el que no pudieron habitar porque se inundó, las casas estaban mal construidas, materiales de poca calidad, bla, 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 lo de siempre. Y pues al final se quedaron sin casa, ¿no? Es gente que no puede habitar esos lugares, intentaron vender, pero pues ¿quién te va a comprar un lugar que se va a inundar, no? Entonces es más o menos como por donde vamos a empezar. Y pues no sé, ustedes que son arquitectos y que supongo que de repente están más metidos, quiero suponer, en esas cuestiones, pues ¿qué nos podrían platicar? Algo que conozcan por el estilo. Ahorita, mientras estabas hablando, se me ocurrieron ya como que varias ideas, y es que, bueno, Vladimir y yo somos arquitectos y nos conocemos desde la universidad, sin embargo, y bueno, trabajamos también juntos, ahorita más o menos, pero aparte de todo eso, pues somos muy buenos amigos y estamos yendo a un curso de filosofía que, digamos que nos está volviendo loquitos, pero para bien, pues, o sea, estamos como que pensando muchísimo, y ahorita mientras hablabas se me ocurrió el tema del, vamos a llamarlo el problema del habitar, y creo que pues conectándolo a las ciudades imposibles o a las ciudades que visualizamos como el futuro, como que tendemos a imaginarnos de cómo va a ser la ciudad, ¿no? O sea, hasta las propias metodologías es de imaginarios urbanos, de cómo va a ser, y siempre lo ligamos como a unos puntos que son como obras de superarquitectura o muy icónicas, o como pueden ser los arcos del milenio, pero yo creo que rara vez pensamos en cómo va a ser el futuro en cuanto a cómo habitamos la ciudad. O sea, ¿por qué nunca hablamos de si en 10 años los niños van a estar otra vez jugando en la cuadra, ¿no? Como lo hacían antes. Sí, ya no hay. Ya no hay, o sea, ya no hay niños. No hay niños y no hay vida cotidiana. Pues simplemente como que no lo pensamos, ¿no? Y eso sí como que prendió esa idea en mí, esto que estabas comentando. Sí, justo como la pertinencia, digo yo como docente siempre intento escoger palabras que sean claves, ¿no? Y decir inhumano, pues no es casual, ¿no?
justamente porque solemos entender por un lado que la ciudad, quien secuestra este concepto, ¿no? Que siempre es como las instituciones y los arquitectos con estas visiones materialistas, quien secuestra esa palabra vuelve a la ciudad eso, un objeto, ¿no? Sin embargo, justo lo que dice Marcela me parece súper interesante porque lo que intenta poner en contexto es que una ciudad es todo menos un objeto, o debería ser todo menos un objeto, ¿no? Que debería ser tratado como un ente más, una entidad más, ¿no? Exacto, ¿no? Además es un lugar, pero no solamente es un lugar, sino que es un tiempo donde los seres han aprendido o no, por fuerza o no, a reunirse y colaborar para una estructura, ¿no? Para una supervivencia, se supone, y nos damos cuenta cada vez de una forma más exacerbada y preocupante que las ciudades son justamente cada vez más inhumanas, ¿no? Parece que se piensan desde objetos que además funcionan para sistemas muy perversos, por ejemplo, la especulación urbana, ¿no? Que sirven a intereses meramente económicos. Justo cuando comenzaste a hablar de esto que ocurre en la ciudad, como las villas panamericanas, ¿no? Y de hablar de gente desplazada de su lugar, de su identidad, de sus costumbres, de sus tradiciones, de su gente querida, ¿no? Que al final eran sus vecinos, de toda una articulación de sus experiencias, de sus sentimientos, y son desplazados por un pensamiento de alguien abstracto que llega y quiere colocar por fuerza un objeto. Justo no se está pensando la ciudad como debería hacerlo, ¿no? Que la ciudad es una interacción. Pienso en cuando Simmel habla de que es un espacio y él pone un ejemplo que nos lo hace ser palpable, ¿no? Él asegura que un espacio no es, contrario a lo que creen los arquitectos, un lugar confinado por objetos, sino son relaciones. El espacio siempre es una relación. Y pone de ejemplo lo que puede ser la forma en que contienen las fronteras un país y otro, ¿no? En el caso de México, pues con un muro. Sin embargo, ese muro que creemos que separa un espacio, en realidad es una condición relacional, porque no hay lugar donde se reúnan más los familiares siquiera tocándose la mano, ¿no? Ahorita que comentabas esto como somos entidades que pertenecemos a un territorio, un pedacito, lo que tú quieras, tiene más sentido con el tema porque estaba hace rato como investigando etimológicamente el nombre del tema. Entonces, humano, que en latín es humanus, significa lo que procede de la tierra, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido, entonces, ahora con lo que tú estás mencionando, donde pues al final somos dueños y pertenecemos a un pedacito de tierra, o por lo menos deberíamos de tener eso, como para poder crecer socialmente, no sé, muchas cosas, ¿no? Y inhumanidad no es lo contrario, no es que proceda del viento, del aire, de otra cosa, sino que es simplemente falta de humanidad, ¿no? Es como eso que, pues ya te quitaron tu pedazo de tierra, o de donde perteneces, ¿no? Podríamos reducirlo o resumirlo a el desplazamiento, ¿no? Que es algo que Latinoamérica bueno, no solo Latinoamérica, sino pues todos los países pobres del mundo está pasando ese fenómeno todo el tiempo, y creo que pues tiene que ver pues muchas cuestiones, ¿no? Socioculturales, económicas, inseguridad, bla, bla, bla. Total, un montón de cosas. Y este trip de lo inhumano está más como arraigado a adjetivos, ¿no? A los rufianes, los benévolos, los malditos, los sanguinarios, lo que tú quieras, pero siempre va como a una onda más de adjetivos, ¿no? Hace rato cuando tú lo comentabas, yo no me daba una idea como el trip de ciudades inhumanas, y tú das como esos objetivos que a mí también se me ocurrían, y decía, bueno, a ustedes que son arquitectos y tienen eso, o sea, ¿qué proyectos ustedes consideran que va de eso? O sea, ¿qué proyecto en sí que se haya hecho o que no esté terminado consideran que es inhumano, una ciudad inhumana, como va el título? Por ejemplo, aquí en Guadalajara. Ajá, Digamos ¿ustedes qué que consideran? los arcos no, porque pues igual no es como que haya habido un desplazamiento como tal, pero sí las vías panamericanas. ¿Ustedes conocen algún otro proyecto Un ejemplo. donde hayan sacado a la gente de su casa a vivir en un lugar rascuacho? Sí, bueno, no sé si Marcela quisiera comentar algo. Tal vez no voy a contestar a la pregunta todavía, pero, y qué bueno que hablo antes de Vladi, porque él lo va a explicar muy bien.
Perdón. Pero la cuestión política y también cómo van surgiendo las narrativas y cómo hay ciertos discursos que dominan. Y no sé si ya lo mencionaron o no, pero otra palabra así como que resuena es la palabra ecosistema. Y se me vino a la mente el proyecto de Ciudad Creativa Digital, que se terrible. vendía como con este discurso de, ay, el ecosistema creativo o digital o como de la nueva generación. Y fue un discurso que ahí estuvo, ¿no? Como que muchos se lo Sí, creyeron lo vendieron o nos lo súper bien. creímos. Ajá. Y sin embargo ese ecosistema, pues cómo lo habitan, ¿no? Los seres humanos o qué tan humano o inhumano. Y ahora pasas por llegó Ciudad Creativa y ya está abandonado el edificio. Claro. Ujú. Es que imagínate, de hecho no sé con quién estuve platicando hace unos días aquí por la casa y hablábamos precisamente de Ciudad Creativa Digital, que cómo se le ocurre, bueno, esta idea de, esto va a mejorar la zona, sí, vamos a meter a un montón de niños blanquitos de dinero aquí en una zona súper marginada, aquí a un ladito del Parque Morelos, donde sí, güey, eso seguramente va a ayudar a que no haya prostitución, a que no haya un montón de vagos ahí tirados, gente de la calle, o sea, la verdad es que no sé cómo nos pudimos creer tanto, ¿no? O más bien, Pues yo te creo lo, que ni sabe, siquiera te lo nos saben queremos. vender. Pero al final, pues, aunque no quieras, ahí te lo encasquetan, ¿no? Y pues te das una vuelta ahora y está peor, porque está abandonado. De hecho, ha sido muy desagradable que de repente subes por las escaleras que están pegaditas ahí y ahí está popó de gente, ¿no? Ni de perros, o sea, de gente. Y en lugar de darle como una manita a que se alivianara, como, no sé, que fuera un mejor ecosistema, como comentabas, pues no, está como siempre. O sea, no mejoró, no fue la solución. Sin embargo, Estamos sí creo igual. que hay muchas resistencias ahí que no, como es como si estuviera en el subsuelo, así como que está temblando abajo. Y en algún momento, no sé si es que yo tengo mucha Claro, los de esperanza, abajo. pues, y en algún momento, pues eso brota, ¿no? Y creo que es lo que está pasando ahorita, no solo con el Parque Morelos o con el entorno de Ciudad Creativa Digital, sino con todo el centro histórico de Guadalajara. Esas narrativas que están como de resistencia, pues están empezando a salir a flote. Es una cuestión también como de poder, ¿no? Sí, fíjate, ahorita me acordé de un meme, no sé si, yo creo que ya lo han visto por ahí, donde está pues el típico triángulo de los pobres, ¿cómo? No recuerdo cuál es el nombre del triángulo, o de la pirámide, donde se ve que, pues no sé, están los ultra ricos, el 1% del mundo, y hay como... Estratos, ¿no? Sí, se ven súper ricos, con súper trajes, así, mucho lujo, y luego abajo pues sigue gente que pues, más o menos va empeorando la cosa más abajo, y de repente en la parte, a la mitad de esta pirámide, abajo están todos los pobres sosteniendo todo el peso de todos los de arriba, y el meme tiene como un puño saliendo hacia arriba, ¿no? Ahorita que decías eso de, es algo ahí que no se deja, que está temblando, y me acordé mucho como de esa imagen de, pues hasta que nos dejemos de dejar, ¿no? Es como revolucionario, pero en realidad es que la gente, mientras no esté atendida, va a seguir temblando y derrumbando todas estas ideas fantasmagóricas, ¿no? Que, pues, no hacen un cambio en realidad. Qué interesante, o sea, todos los temas que están tocando ahorita, porque creo que justamente esas resistencias que por narrativas sociales suelen ser muy estigmatizadas, por ejemplo, la prostitución o el vagabundo, ¿no? Son justamente esas resistencias que no es que solamente estén en una pasividad, es que son la contraparte a esa estructura que oprime, ¿no? Entonces, fíjense cómo a veces perdemos como la sensibilidad de las palabras, pero justamente el vagabundo es el que vaga por el mundo, ¿no? El que vaga por el mundo y que por tanto no tiene un lugar, o que mejor dicho, él es su lugar. ¿Cómo ¿no? le damos otro significado, no? Más bien. Sí, pero creo que, o sea, es importante entender porque cuando se quiere estigmatizar un lugar, lo primero que se hace es problematizar quién vive ahí, ¿no? Por ejemplo, en el Parque Morelos, pues la habitabilidad a través de las prostitutas. Y claro, se quiere problematizar como si eso fuera una cosa degradante. Y la pregunta es, bueno,
en realidad el espacio está funcionando, está habitado por alguien, ¿no? Que a una cúpula de poder y de intereses no le sirva a ese tipo de habitantes, Los no- desplazo. no quiere decir que ese lugar no esté vivo, está más que vivo. El problema es que justamente no entendemos qué tipo de vida hay ahí y siempre en la visión, digo, nosotros que somos arquitectos y urbanistas lo vemos, ¿no? Como en esta obsesión de escritorio y de imagen de poder. Cuestiones morales, ¿no? Sí, también, ¿no? O sea, sobre todo aquí en Guadalajara. ¿No? Y además que es obvio que la solución no es meter un grupo privilegiado de personas a una zona marginada. O sea, Claro. más bien, debes de apoyar a las personas que viven en esa zona marginada para que puedan salir y tal vez tener oportunidades más nobles. Más aún, digo, es como más radical, ¿no? Pero ¿quién dijo que necesitan ayuda? Creo que es No, una, ¿y por es qué una la visión. zona es marginada? No, Nada. Sí, tal vez exacto. no ayuda Si no así es como de, marginada". yo te quiero ayudar aquí y que salgas de esto. No, pero yo creo que es todo como una cuestión de tiempo donde pues les empiezas a dar herramientas y ya sabe la gente si las toma o no. Claro, es que justamente cuando hablamos de ecosistemas a veces no entendemos que las sociedades, por ejemplo, barrios o les deben llamar favelas, ¿no? En otros países, tienen una estructura donde se autofundamentan y funcionan, ¿no? Lo que pasa es que cuando viene alguien del exterior, desde el escritorio y desde el poder, va y dice, ay, pobrecitos. O sea, mira, comen de las cosas que ellos producen, pero son bien poquitas cosas, ¿no? Y no se dan cuenta que justamente cuando hablan de un ecosistema, ellos ya tienen un ecosistema que deviene de toda una estructura social de años de resistencia y de colaboración. Que viene un externo a querer canonizarlos, es como la iglesia de los otros tiempos, ¿no? Al final el Estado. Pero también puede sonar un poco romántico esto que dices, porque también detrás de todo eso puede haber grupos de delincuencia organizada que está obligando a una parte de ese sector a hacer lo que está haciendo. Claro, ¿no? pero, Y pero obviamente pues es una afectación más. a menudo yo me pregunto si justamente el Estado no es otra organización de delincuencia que está institucionalizada blanco. y que gana al final una narrativa, como en el tiempo lo fue la iglesia o como en el tiempo fue cualquier otra institución, ¿no? En el fondo, si analizamos, por ejemplo, también ellos nos cobran cuota, nomás que les llaman Impuestos. ICR, ¿no? Y también, ¿no?, nos amedrentan psicológicamente a través de una estructura de poder violenta a la que le llaman policía y se supone que nos cuidan y sabemos que no nos cuidan. No, y todo el Entonces, sistema político. en el fondo, aprendemos a través de las palabras a neutralizar a quién nos sobaja y quién supone que es el enemigo y no nos damos cuenta que a menudo son lo mismo, más allá de esas palabras, ¿no? Es como esta onda del circo, ¿no? Al fin de cuentas, pues Ujú. te mantengo entretenido, soy yo y yo soy todo el teatro. Exacto. ¿No? Al final. Y- Pues qué triste. Y las palabras, como dice Vladi, creo que, por ejemplo, a menudo se habla de barrios marginados, pero pues no es el territorio el que está marginado, no es el territorio al que le hacen falta servicios, es más bien una idea que se le da como a la gente, que la etiquetan como marginado y que eso tiene una connotación negativa, pero ¿de acuerdo a qué? O sea, ¿obedece a qué? Pues es como al visto de la gente, ¿no? Pues es que uno va y en la noche ve que la cosa no es como muy segura y pues etiquetas inmediatamente, no, aquí no es, aquí está cabrón, aquí está, no sé, mucha gente de la calle, me pueden asaltar, son los marginados al final. Termina siendo la zona marginada porque son quienes habitan ahí. Pienso ahorita de inmediato, Marcelo y yo vivimos en Colombia un tiempo y pienso en un tema que es súper famoso y recurrente, que es la Comuna 13, ¿no? Ah, pensé que ibas a hablar de donde vivíamos. Ah, bueno, que vivíamos también en un lugar así como En Bello. pesado, pues. Se me ocurrió la Comuna 13 porque creo que es un ejemplo, en algún momento era considerado el barrio más peligroso del mundo, incluso, ¿no? Sí. Y entonces, a través de unas estrategias políticas, intervencionistas, materialistas también, ¿no? Colocación de escaleras, miradores, vialidades que permitieran como el desagüe y la rápida conexión para la policía, un montón de estructuras urbanas. Pero ese lugar era ¿qué, una colonia? Era un ¿O- barrio marginado, es todo pues, un ¿no? barrio. Ok. Y lo que pasó es que con el paso del tiempo se turistificó esa pobreza, ¿no? Hasta tal punto en que hubo como una burbuja especulativa sobre la tierra porque tenía mucho valor cultural y emocional, y hubo extranjeros extranjeros que empezaron a comprar esas tierras y a esa gente la empezaron a desplazar, y no es que en realidad esa violencia se haya corregido. Algunas personas sí, pues lograron entrar como en un estado
de mantenerse a través de la cultura que ofrecían ahí, de los productos que ofrecían ahí, pero muchos otros solamente desplazaron a esa miseria y a esa violencia a otro lado y sacaron provecho de ese lugar para mercantilizarlo, ¿no? Órale. Ahorita que me acordé como de esta onda de los maras salvatrucha, ¿no? Ujú. Que pues mucha gente que está siendo desplazada porque no tiene trabajo o porque los maras, si no te unes al clan o al grupo, pues te matan o violan a tus hijas o demás, y cómo va pues la gente huyendo, y muchas veces el mismo grupo que está haciendo que se desplace la población pues los acompaña, y es más o menos así, ¿no? Pues al fin de cuentas se está regando ese cáncer o ese mal o esa organización, no sé cómo le queramos llamar, y pues sí, tristemente. Hace ratito mencionabas algo, o le preguntabas a Vladi algo de si no era como muy romántico pensar en algunas cosas o romantizar, pero creo que incluso hasta lo que puede ser considerado como malo, como, no sé, el crimen o la prostitución o cualquier fenómeno que nosotros veamos como los males urbanos, se ha llegado a romantizar en estos tiempos, o sea, tanto así que tenemos miles de narconovelas que, uy, no, o sea, todo el mundo se quiere enamorar del capo, ¿no? La Porque va a narcocultura, tener, ¿no? ajá, o sea, y no importa que le maten a los hijos porque, bueno, vive el amor, ¿no? Entonces, creo que hay peligro de las dos partes, o sea, en el momento en el que se convierte eso como en un discurso dominante o que se institucionaliza o se politiza esas resistencias, es cuando ya, vale, deja de ser resistencia, ¿no? Justo por eso preguntaba de, bueno, ¿y quién les dijo que necesitan ayuda, no? Porque Ajá. cuando vienen a canonizar a través de una ideología política a esa gente, lo que no nos damos cuenta es que desarticulamos una forma de vida que ya tienen establecida, que puede ser beneficiosa o no para una estructura mayoritaria, en este caso que ya es prácticamente el capital, ¿no? Pero que de todos modos sigue esa lógica. A veces pienso, por ejemplo, en la palabra integrar. Creo que políticamente es una palabra que se ha utilizado de una forma perversa. Integrar, integrare, significa dejar intacto. Y dejar intacto significa Íntegro. íntegro, exacto, completo, ¿no? Incluso con sus diferencias que pueden ser salvajes. Y habría que empezarnos a preguntar si justamente... Existe una integración. Chantal Maillard se lo pregunta a través de los animales, ¿no? Ella dice, bueno, cada vez aceptamos más a los perros y a los gatos, y a través de esa estructura de aceptar a esos tipos de animales, creemos que somos más conscientes con los animales. Pero en realidad son los animales que más cerca están de los humanos porque los hemos domesticado hasta que los hemos vuelto inútiles. Literalmente, si el ser humano se llega a extinguir, los primeros animales que se mueren pues son ellos, ¿no? Y tiene que ver porque en realidad no somos capaces de ver la diferencia. Por ejemplo, no podemos ver al tigre en su hábitat siendo salvaje porque nos parece cruel. Y en cambio no nos parece cruel modificar a una raza hasta volverla inútil, ¿no? Siempre estamos viéndonos a nosotros mismos en los animales incluso. Chantal nos dice y nos invita a que cuando hablamos de diferencia y de integración, justamente aceptemos al búho en sus ojos, ¿no? Y se refiere con eso a aprender a contemplar los ojos sin interpretarlos y decir, es que eso es búho y no tengo por qué intervenirlo, ¿no? Está como esta onda, esta filosofía que se tenía en el pasado del dominio de la naturaleza, cuando en realidad pues, no se trataba de eso, ¿no? Sino más bien es como de integrarse la naturaleza o proteger la naturaleza, y pues ha sido una decisión tomada bastante tarde, ¿no? Ahora que nos estamos dando cuenta del caos en el que nos encontramos. Justo hablabas de la etimología de ser humano, ¿no? Que tiene que ver con el humus, con estar conectado a la tierra. Exacto. Y creo que justo es el problema de las ciudades. Son invivibles porque están desconectados de la tierra, ¿no? Justamente desde la forma más banal de entender lo que es echar concreto encima hasta la forma más profunda, como tener que tener plantas en macetas o tener que conseguir nuestros alimentos a través de estructuras que siguen degradando el sistema medioambiental por no atarse, por ejemplo, a algo que es tan lógico como son los tiempos naturales, ¿no? Las cosechas naturales que ahora tienen que acelerarlas para producir el triple y el cuádruple, y lo vemos, por ejemplo, en nuestro trabajo y nos parece increíble
cosechas que se pierden en toneladas enteras simplemente porque no tienen una capacidad de recolección correcta o que así está sistematizado, ¿no? Al final se tiene que perder un montón de comida, Para pero que no se devalúe el costo. Ajá, pero lo que importa al final es justo eso, ¿no? Siempre es el costo y siempre es la producción El y- dinero. y no la alimentación, que para eso se inventó la comida, si es que Dios existe, ¿no? Ahorita que hablas de eso, digo, tal vez estoy divagando muchísimo, pero este domingo fui a San Juan Evangelista, ahí en Tlajomulco, y fuimos a un lugar que voy a aprovechar para hacerle promoción. Se llama Tú dale. La Casa del Maíz. Y ahí en la Casa del Maíz es una familia que lleva muchos años, o sea, ellos son agricultores, y siembran maíz. Sin embargo, es maíz, bueno, han hecho muchísima investigación sobre el maíz silvestre y el maíz ya también domesticado. Y, y bueno, ellos usan fertilizantes naturales y demás. Y hablan sobre, o sea, cómo precisamente no se apoya al campo, que ya ni siquiera sé cómo plantearlo porque ya estoy súper divagando. Tú tranqui, Pero, tú tranqui. pero es completamente absurdo, pues, que nosotros no, por ejemplo, tengamos una alimentación basada en el temporal, ¿no? O sea, decir, vamos a comer lo que es de esta temporada. Que tenemos todo el año, Porque ¿no? tenemos absolutamente todo, pero digo, yo soy la primera en no conocer, o sea, y ya se cuenta que el domingo que fui, él estaba dando toda su explicación, nos estaba enseñando muchísimo, pero muchísimo sobre el maíz, que a mí me dan unas ganas de llorar como de culpa, porque yo decía, no, y yo comiendo peras que vienen de Argentina, o sea, pues Y no, no qué es temporada de conciencia. peras. Y no es, o sea, no es temporada de peras, lo traen de Argentina, está muy cara una pera, como por qué no. Cuando el domingo me di una atascada de tortillas y me traje 3,000 productos que provienen del maíz y que yo no sabía que del maíz se podía hacer tanto, digo, es que todo está aquí, o sea, todo está realmente en la tierra. Pues, Nomás de que hecho, estamos completamente desconectados. a la mitad del año se supone que nos terminamos todos los recursos destinados para este año. O sea, imagínate la falta de conciencia para consumir, Mm. ¿no? O sea, creo que como sociedad planetaria debemos de ser más como conscientes en eso, pero también es una burbuja de la que no es tan fácil escapar o salir. O sea, es una adaptación muy compleja, ¿no? Sí, Pues por los propios Pues, discursos, vivimos ¿no? aquí, o sea, Dominantes. exacto. No, y por la facilidad de las cosas, ¿no? O de no tener otras opciones. O sea, qué mejor que dijeras, pues sí, aquí en el centro nos estamos organizando para cultivar nuestra comida de estos meses, bla, bla, bla. O sea, no, pues sería como una especie de utopía. Lo veo muy lejano a que suceda. Que siempre es bueno, yo creo que existan las utopías, porque si no tenemos algo así como al Como final del arquetipos. túnel, pues igual estamos caminando como para cualquier lado, ¿no? sí. Digo, si bien somos conscientes de que no vamos a llegar a esa utopía, pues sí, Pero por nos lo podemos menos- acercar, tal vez. Sí. ¿No? Sí, está en una dirección al final, ¿no? Creo. Pensaba ahorita que hablaban justamente de esta como condición alimentaria, otro ejemplo en Colombia, que cuando empezaron a intervenir estos barrios como más desfavorecidos, hicieron intervenciones sobre huertos urbanos, ¿no? Y por ahí hubo una polémica porque en esos huertos urbanos lo alimentaron de tierras que estaban contaminadas, pues porque habían sido traídas de la misma ciudad, ¿no? Creo que tenían alta cantidad de, no recuerdo si era plomo, algo por el Sí, creo que era estilo. plomo. Y entonces los alimentos que empezaron a producir con esa tierra estaban cargados de ese plomo y la gente empezó a enfermar. Se enfermó. Entonces, como a pesar de que intentamos volver a conectarnos con la tierra, vemos que tiene que ser un proceso mucho más largo. Y delicado. Ajá, que simplemente decir, ahora abro la tierra de la ciudad y creo que allá puedo plantar. Pues no, es que la tierra está contaminada, ¿no? Sí, quién sabe de qué, ¿no? Ahora que también ha habido robo de cosas radiactivas que no se sabe por dónde andan. Sí, es un poquito difícil y complicado el tema, pero entonces, ok, tenemos como claro este trip de que, pues bueno, al final la sociedad en la que vivimos es todo menos humana, ¿no? ¿Cuál podría ser la ciudad que más se acerca al concepto de sí tener una ciudad humana o integral? ¿Qué podría ser? ¿Los nativos de África?
los indios de la Amazonas, tal vez. Porque al final han sido civilizaciones que han estado ahí en convivencia sin destrucción, ¿no? Y incluso luchan cuando los gobiernos quieren invadir o expropiar tierras, pues para que no destruyan, porque esta filosofía de pues es que ya tenemos todo, ¿no? La tierra nos lo da. Ujú. ¿Cómo vienes tú a quererme traer civilización, Cuando entre la comillas, riqueza ya la tengo. Progreso, ¿no? progreso, cuando pues, güey, estoy muy bien, estoy feliz, no tengo enfermedades, somos una sociedad súper pacífica, vivimos de nuestra tierra, tomamos el agua del río así como sale, no sé, sí está medio feo. Qué triste. Pues es como absurdo, ¿no? Yo lo calificaría como absurdo, como una sociedad muy absurda. ¿Han visto una película que se llama, ¿cómo se llama? Planeta Libre? No, O no, se llama... he visto la de Planeta Sí, Tierra, que está muy Planeta buena. Libre se llama. Planeta Es una Libre. película como de los 80s. Es francesa, pero aquí en América casi no se le dio como promoción porque ataca como muchas ondas así de, pues, capitalistas y demás, ¿no? Les voy a platicar un poquito de la película, pero para llegar a un fragmento. Es una civilización de otro planeta, donde no son extraterrestres acá de otra forma ni nada, sino que son humanos, pero mega evolucionados, ¿no? Que en alguna plática de esa película hablan de que la etapa en la que viva nuestra sociedad, pues es como de, como si habláramos de los hombres de piedra, ¿no? Que los coches, que contaminan, que cómo pueden respirar eso, ¿no? O sea, es una civilización en un mundo verde así donde viven todos de la naturaleza, ni siquiera construyen casas, ¿no? Pero además tienen poderes, ¿no? De telepatía, de curar, o sea, las personas más viejas que tienen como 150, 200 años se ven como nosotros casi casi, ¿no? O sea, hay otro trip, otra evolución, otra especie, vaya. Y cuando llegan aquí a la Tierra, vienen con la idea de que pues al final van a llegar como si llegaran con los Ramapithecus, no sé, como el Homo sapiens antes de ser civilizado, algo así. Y pues así llega este personaje que es una mujer y empieza a darse cuenta de que sí, ¿no? Está del carajo. Esta chica entra a una iglesia y se da cuenta de que Jesús es uno de ellos que habían mandado como para poder ayudar a la sociedad y lo terminaron crucificando y lo ve y dice, ¿pero qué te han hecho estos güeyes, no? ¿Qué pedo? ¿Por qué estás ahí? Y bla, bla, bla. Y total, ya queda como muy claro que no era como un mundo evolucionado, pero luego los hijos de este personaje van por su mamá, quieren como buscarla y quieren conocer como porque por ahí hay una historia de los personajes donde un humano era el papá de esa mujer por otro personaje que en el pasado había ido y pues, se embarazó y se llevó a su hija a ese planeta y ella tenía como la sensación o las ganas de querer conocer pues de dónde procede al final su papá, ¿no? O su mamá, no me acuerdo qué era. Llegan sus hijos y llegan a una parte del planeta súper alejado, no es Francia, pero llegan a África. Entonces ellos en su telepatía, como llegan a un tipo desierto, dicen, oye, pues nos dijeron que sí vivía gente aquí, ¿no? ¿Qué pedo? A ver, vamos a tratar de comunicarnos telepáticamente con alguien, ¿no? Y de repente uno de los hijos de este personaje, empiezan, oye, ¿sabes qué? Sí, estoy haciendo contacto, nos dijeron que aquí no había gente civilizada ni evolucionada, ¿qué pedo? No, sí, nos están diciendo que vayamos para allá, órale, vamos. Y cuando llegan se encuentran a una tribu de África, gente que vivía como una especie de tejabancitos de palo, que tienen nada más un taparrabo, que hacen medicinas con plantas y todo ese rollo, y ellos están platicando con ellos y comentándoles, es que nos dijeron que aquí no íbamos a encontrar nada de evolución o de conciencia, ¿no? De esta conexión de la Tierra y demás, que todo el mundo estaba del carajo, ¿no? Entonces, ahorita que hablábamos de este trip del Amazonas y de la gente que vive de la Tierra, en realidad, que ha integrado al mundo como es para poder vivir y desarrollarse, a diferencia de nosotros que traemos el progreso, ¿no? Otra vez entre comillas. Bueno, se me olvidó mencionar la parte que quería mencionar, de hecho, que me decía, se llama Don Ezequiel, que es parte de la familia de la Casa del Maíz, y me decía, sí, es que todos los de aquí del pueblo nos tachan como los locos, y no nos hablan, y somos los locos, y digo, yo fui con mi familia y fui con mi novio,
y todos estábamos así como impactados, ¿no? O sea, de decir, hay tanta sabiduría aquí, y cómo es que esa sabiduría la vemos como locura. Los locos nosotros. Uy, no sé por qué me acordé del cristianismo. Oye, pues también este suceso histórico de Alejandría, ¿no? 300 años después de Cristo, donde llega el cristianismo y dice, no, todo esto es herejía, es del diablo y quemémoslo, ¿no? Imagínate, creo, si no me equivoco, que ya tenía como 200 años Alejandría de estar, antes de ser Alejandría como tal, de estar recolectando información del mundo, ¿no? Tecnología, medicina, bla, 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 de todo, para que lleguen unos güeyes en representación de no sé quién y te digan que todo esto no sirve, nada más rescatan lo que les conviene y se quemó todo. Yo creo que ahorita estaríamos como en el año 2000, después de este año, ¿sabes? O sea, estaríamos en el año 4000 en cuestión como de todo, por todo ese retroceso que hubo en la pérdida de esa información, y no solamente en Alejandría, que es como lejos, La conquista. aquí en México, en todas las conquistas que ha habido, en todas las guerras, ¿no? Ahí tenemos una integrante más del podcast, es la Cuba, que siempre la tenemos por aquí haciéndonos ruidos raros. Y pues sí, es un poco interesante cómo, pues, por herramientas de este tipo, pues hemos estado en retroceso constante, ¿no? Ahorita me hiciste pensar en este curso de filosofía al que vamos Marcela y yo, que es de fenomenología, que justamente lo que intenta explicarnos nuestro maestro con mucho amor es que en realidad los seres humanos somos los seres más defectuosos, ¿no? A contrario de lo que la estructura como cientificista dice que somos como la evolución o la cúspide porque nos crece el cerebro. Él nos ayuda a entender que en realidad el ser humano, incluso físicamente, es un feto que es arrojado al mundo antes y que por lo tanto no está completo, ¿no? Y que en esa fragilidad necesita forzosamente, y ahí está la magia de la humanidad, ¿no? De ser humano, necesita forzosamente al otro para poder sobrevivir, ¿no? O sea, cuando una cría de un perro nace, él tiene la capacidad por sí mismo de pararse y buscar la teta de la madre, ¿no? En cambio, el ser humano, cuando nace, si la madre no lo acerca a su pecho, el niño moriría. Así de simple, ¿no? Como pseudo domesticados, ¿no? Domesticados por yo no sé quién, por nosotros mismos, pero ¿en qué momento como que empezamos nosotros mismos a crearnos historias? Hoy en la mañana tenía una conversación muy padre con Tony de eso, y le decía, como que a veces nos inventamos cosas solo para entretenernos, como que pensamos que la vida es eso, como a ver cómo lo hacemos de todos, ¿no? A ver qué me invento para cada vez domesticarme más y que me controlen más. ¿Quién? ¿Quién sabe? Pues tal vez se podría ver como el intelecto más allá que una ayuda, ha sido como tal vez todo lo contrario, Sí, un ¿no? tropiezo muy grande en la humanidad, ¿no? Sí, desde que el hombre empezó a comer carne y a tener más energía para dedicarle al pensamiento, yo creo que... Yo sé qué vas a decir, dilo. No, es que justo cuando tú me decías esto de Alejandría y como de que iríamos en el mundo 4000, quién sabe, ¿no? O sea, lo pongo en duda porque creo que justamente una naturaleza no natural del humano es también la destrucción, ¿no? Y creo que también es importante empezar a entender que esta visión... Yo creo que la destrucción es mucho más natural. Sí, bueno, yo lo que iba es justo que tenemos que empezar a entender como condición humana y como terrenal, ¿no? Planetaria, como lo queramos llamar, es que justamente estamos llenos de ciclos y que la evolución no es un constructo lineal, sino, me gusta siempre poner el ejemplo de Henri Bergson, otro filósofo, y él dice que más bien la evolución es como un oleaje, ¿no? Dice, una ola va y otra viene, y la que viene está henchida o tiene contenida un poco de la que se fue, pero es otra nueva, pero que nunca en realidad es que sea un progreso en el que decimos, claro, en el 4000 ya estaríamos avanzados. Es cierto, creo que pues, ser al humano final es retroceder y es la luego misma especie. ir, ¿no? Lo que comentaban en el curso del tiempo, ¿no? De cómo los humanos como que pensamos en pasado, presente y futuro, y el tiempo así es como lo pensamos, ¿no? Y de repente incluso pensamos que el futuro es como progreso, el futuro es como la esperanza, o lo completamente opuesto, y el pasado es como nostalgia,
y tan, ¿no? O sea, como que nos quedamos en eso cuando hay otras maneras, creo, de concebir el espacio, el tiempo, bueno, y el espacio también. Sí, Pero- y como volviendo un poquito a esto que decías que pues al final es un proceso natural la destrucción de de nuestros mismos avances, creo que igual y si no hubieran sido los cristianos, hubiera sido Sí, alguien más, ¿no? otro grupo con otro nombre, ¿no? Y tal vez en otro tiempo. O tal vez incluso antes, pero pues ahí estaban los cristianos más Puestos. desarrollados en sociedad. Sí, es muy complejo. Eh, en esta hay de repente como teorías conspirativas donde dicen que el hombre a lo mejor tenemos aquí que llegamos en una nave 60.000 años y no sé, cosas así raras, locas. Pero hay algo que es muy cierto dentro de todas estas ideas locas, donde al fin de cuentas es el mismo humano, es la misma cabeza. O sea, ¿quién te dice que en el pasado no había un desarrollo mejor o sociedades mejor establecidas que estas? Pues hasta que creció un grupo de personas a las que no les parecía y pues enos aquí en este retroceso infinito, ¿no? Sí. En esta ola de Digo, cambios. Y las ideologías, ¿no? y creo que es más sensible o más fácil de entender cuando nos miramos a nosotros mismos como un conjunto de mini organismos, ¿no? Creo que en la vida vivimos esos procesos todo el tiempo. Es como un duelo en el que nos destruimos a nosotros mismos y nos volvemos a construir. A lo mejor lo creemos que puede ser más espiritual o más mental, pero que al final está ahí, ¿no? Y que todo el tiempo somos también ese oleaje del que les decía. Vamos avanzando y retrocediendo según lo que va ocurriendo en nuestra vida y somos un perpetuo hacernos. Y creo que lo humano, justamente si queremos definir lo humano también como una forma más abstracta, tiene que ver con eso, ¿no? Somos seres posibilitados de rehacernos. Y eso es también increíble, ¿no? Es la ventaja de tener conciencia, por ejemplo, quien la tiene, ¿no? Sí, al final todo se resume en conciencia. Ujú. A ver si nos toca. ¿Creen que nos toque? Llegar a ese punto. Yo creo que no. Yo iba a hacer un comentario que tal vez a Vladi no le parece, pero a veces digo, lástima el lenguaje, pues que sí es una gran herramienta, pero también creo que ha sido, Una gran arma. ajá, Sí. o sea, Sí, y tanto así que nos totalmente. creemos absolutamente todo lo que decimos y que todo adquiere significado a través de la palabra. Ujú. Y al menos yo soy como de las ideas en que hay otros lenguajes que no son las palabras, o sea, que son las miradas o que son los gestos y que esos también pueden estar llenos de significado. Sí, el lenguaje Y- no verbal. Ajá. Y Claro. que puede llegar a ser un poquito más natural, ¿no? Pero esas son ideas mías, pues. No, yo Por contra eso lo no que, hablaba de chiquita. a lo que hubiera pensado Marce, pues estoy súper de acuerdo, ¿no? Creo que también hay una sabiduría y un conocimiento, no sé si se pueden asignar esas palabras, en el cuerpo que son indescifrables para la razón, ¿no? En el sentido abstracto de solamente querer traducirlos en palabras, ¿no? Sí creo efectivamente que hay un conocimiento que hemos privilegiado, que es el que viene como de esta estructura lingüística establecida, pero que hay otros conocimientos, o no sé cómo llamarlos, ¿no? Formas de implantarse en la vida, porque al final creo que es lo que hemos hecho, privilegiar la lógica sobre lo ilógico. ¿Quién dijo que lo ilógico no es una forma de vivir, no? Pues de sentir, ¿no? Ajá, Sí, de formas de sentir. incluso preguntarnos eso, ¿no? Es por qué siempre ponderamos la razón sobre lo que se siente o por qué no ponemos en valor conceptos como la intuición, ¿no? ¿Por qué está tan derogada la credibilidad de la intuición como un conocimiento más corporal que racional, ¿no? Sí, y que por ejemplo, hace algunos programas tuvimos aquí a Javier Blupem, que nos hablaba de eso, ¿no? Que él a través del yoga ha desarrollado una intuición, ¿no? Y no porque haga yoga, sino porque se practica la meditación a través de él. Entonces trabajas mucho como estimulando pues estas glándulas o no sé, el timo, la pineal, todo este rollo que está comprobado científicamente que sí influye en muchos aspectos, más allá de lo que se ve y de lo que conocemos, donde sí hay un desarrollo de la intuición, tanto que se puede considerar como hasta un sexto sentido, ¿no? Se supone que tenemos cientos de sentidos, algo así, dentro como de toda esta filosofía de la meditación y del yoga y de la mente y del alma, pero nuestra sociedad o nuestra realidad está construida solamente como en cinco sentidos y en eso se basa todo, ¿no?
la ciencia, que es todo a través de la observación y que si no lo compruebo, no lo veo, aunque lo sienta, pues no va a ser, ¿no? Es complicado en realidad. Sí, al final somos herederos de una forma de estar en el mundo, ¿no? Y un sistema de valores también, ¿no? Sí, de una axiología completa que es, pues, pareciera que la resistencia incluso es siquiera preguntarse si vale la pena estar ahí o no, ¿no? O sabes, la resistencia es hacernos una pregunta siquiera, es como, ¿esto será saludable? Me voy a poner muy romántica. Tú ponte Pero romántica. Bajen las luces. bajen las luces, prendan las velas. No, pero cuando Vladimir y yo vivíamos juntos en Colombia, creo que es cuando yo empiezo a meterme un poquito más como en temas pues de filosofía y tal vez de sociología también. Y algún día él me habló de la caricia y entonces yo me quedé así como, la caricia, ay, loco, ¿no? Y bueno, siguió hablándome así como de la caricia, y eso así como que quedó marcado en Como mí. un gesto. Ajá, exacto. O sea, la caricia y ya después es algo que sigue resonando en mí después de 4 o 5 años. La caricia, el gesto, la mirada, que digo, eso, o sea, si a partir de eso generáramos un nuevo sistema de valores, nuestra vida sería otra cosa. O sea, si esa fuera, o sea, todo lo que comunica eso y todo lo que transmite y la manera en la que yo percibo al otro a través de eso, de la caricia, de ciertos gestos y de la mirada, creo que algunas palabras, o sea, muchas palabras estarían sobrando. Estorbaría, ¿no? Uh-huh. Sí, pues es sería una reconstrucción completamente, ¿no? Y luego, pues hace rato que hablabas así como de lo que es bueno y lo que es malo, como la diferenciación. Es complejo porque lo que es bueno para uno, naturalmente es malo para otros, y más cuando somos grupos grandes. Claro. Entonces, cómo llegar a un punto intermedio donde nadie se afecte es imposible, creo. Sí. Perdón. Al final nace la Voy a democracia. ser el antirromántico y pienso en Chantal otra vez. Y ella tiene un libro que se llama ¿Es posible un mundo sin violencia? El resumen en pocas palabras es no. Y dice que porque la vida está fundamentada en violencia. O sea, yo para sobrevivir tengo que matar animales o tengo que violentar a la naturaleza. Y cualquier ser que está en este mundo, consciente o no, por azar o no, para mantenerse con vida, tiene que ejercer la violencia. La naturaleza del caos. Sí, y ¿no? eso, y luego también ella se pregunta si habría que ponderar como algo bueno la violencia. O sea, fíjese lo radical del pensamiento, ¿no? Que es justamente entender que si la violencia es parte de la estructura, tal vez la resistencia a esa violencia sea un problema también, ¿no? Qué complicado. Es como lo que te decía hace un momento, ¿no? Lo que es bueno para uno va a ser malo para el Exacto. otro. Entonces, ¿qué hacer? ¿O nos morimos los dos o se muere uno? No, es está Sí, canijo. creo que la mejor ahí en ese sentido el budismo es un poquito, bueno, para mí, ¿no? En siempre buscar como más esa pasividad y más esa, ¿cómo decirlo? Como ese punto intermedio en el que te permite ser consciente de que efectivamente eres un ser que ejerce violencia, pero que además, y también eso lo reflexiona en realidad Chantal, ¿no? Que el problema del ser humano es que además ejerce una violencia gratuita. Y ese es el problema, ¿no? Que además de la violencia Por que nada. ya está, la violencia que ya está en el mundo, que tiene que existir, el ser humano por nada o por tonterías ejerce aún más violencia sobre sí mismo y sobre los otros, ¿no? Entonces, creo que la conciencia, siquiera de apaciguarnos, de eliminar nuestro ego y de intentar controlarlo, tiene que ver con, por ejemplo, no agregar más violencia a la violencia, ¿no? Y eso es a través de ser pasivo conmigo mismo y decir, a ver, es que yo solo soy nada, ¿no? O a través de ese vacío que yo acepto que soy, me permito recibir un montón de cosas que si yo pongo mi ego por delante, estoy negando, ¿no? Quisiera tal vez empezar a ligar esto otra vez como con la ciudad. Hay una clase que me gusta mucho dar y que
Vladi me ha acompañado varias veces y ha aportado muchísimo. Y una de las cosas que alguna vez dijo fue como, bueno, y que lo dicen muchos teóricos, sobre crear un nuevo sistema de valores que tenga que ver con, por ejemplo, con la demora, que hoy leí algo súper bello de la demora, y ahorita seguro Vladi va a hablar de los ritmos y de la aceleración, Y la lentitud. y de esa aceleración y lentitud. El observar, el reconocernos, la escucha, que son el cuidado. O sea, si la ciudad se construyera a partir del cuidado y de la economía incluso del cuidado, pues otra cosa sería, ¿no? Y creo que las ciudades en las que vivimos ahora y que construimos y que habitamos, pues no están poniendo el foco en eso, sino que simplemente se obedece a ciertos valores capitalistas y Sí, siempre solo y como patriarcales, beneficiando grupos de interés perdón que lo diga, poderosos. No, sí, total. pero eso es completamente antinatural y creo que lo más acercado a lo natural o a la no violencia, pues podría ser eso, los cuidados, que son como inherentes al ser humano, pensaría yo. ¿No? ¿Y cómo acabar con esa violencia? ¿Con más violencia? ¿Ha sido lo que ha funcionado como históricamente al final? Claro, no nos llevan ningún... Es la Sensibilidad. serpiente que se muerde su propia cola, ¿no? La Se rueda. persigue perpetuamente. Exacto. Chicos, pues estamos como variando aquí como con todos los temas, ¿no? Nos pusimos muy Es que filosóficos. todo está muy conectado. Sí, Ya vamos a dejar de acortar el micrófono a Uriel porque ya no se calla. Anda súper platicón. No, pues es que la verdad ese tipo de temas como filosóficos y todo eso, o sea, no soy como fan, entonces por eso no estoy opinando nada, o sea, al contrario, estoy escuchando pues para aprender un poco más. sí, digo, justo cuando hablaba Marcela hace un momento de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si empezamos a ponderar la escucha sobre el habla? Y pienso en Hugo Mujica, es un filósofo argentino y poeta que es mi amigo, tengo la fortuna de que sea mi amigo, y él habla justamente de que si nos ponemos a analizar, y es un gesto muy simple, la etapa en la que más aprendemos en la vida es cuando somos infantes, y la palabra infante viene de infale, de el que no habla, literalmente, ¿no? El que no habla es el que se pone a la escucha. El niño aprende justamente porque calla y se pone a la observación y a la comprensión del mundo. En primera, porque carece de un lenguaje para nombrarlo, pero en segundo, porque es un ser que está abierto a percibirlo todo y aprenderlo y Esponja. absorberlo todo, ¿no? Del todo. Entonces, creo que justamente cuando hablamos de, como queriéndolo retomar, ¿no? Es que la ciudad no es un objeto, sino que son relaciones y que si queremos volver a ponderar una ciudad más humana, tenemos que hablar de la modificación de los valores. Una de esas modificaciones tendría que ser la obsesión por querer narrarlo todo, ¿no? ¿Por qué no guardar silencio y ponernos a la escucha incluso de las cosas que parecen que no nos hablan, ¿no? Y que justamente parece que cuando nos aquietamos, otra vez podríamos conectarlo con el budismo un poco, ¿no? Cuando nos aquietamos, resulta que empezamos a percibir cosas que parecía que no estaban ahí, ¿no? Justo ahorita que mencionas eso, me acordé de, lo ligo, por ahora que dices que debemos de poner atención a aquello a lo que no escuchamos comúnmente. Durante la Segunda Guerra Mundial se empezaron a fabricar aviones mucho más resistentes de las alas y reforzaban todos los puntos donde había más balas en los aviones que habían caído. Entonces, se creía que era lo mejor, ¿no? Si un avión llegaba y tenía un montón de balas en las aletas, era, pues vamos a reforzar esto. Sin embargo, seguía fracasando el experimento en la guerra, donde pues no volvían algunos aviones. Entonces, descubrieron que no tenían que enfocarse en donde las alas tenían más hoyos, porque al final son los aviones que regresaban. Los que no regresaban seguramente habían sido dañados en donde nos estaba reforzando, porque al final pues eran los que no volvían, ¿no? Uh-huh. Es un efecto, no recuerdo el nombre de este personaje que hace ese análisis y creo que tiene mucha relación con esto que tú estás comentando, ¿no? ¿Por qué ponerle atención a lo que es evidente
y no empezar a darle más importancia a lo que no está ante nuestros ojos, ¿no? A lo que no estamos escuchando ahorita. Tal vez podría ser una construcción distinto de lo que somos, ¿no? Y tal vez así podríamos sobrevivir más, ¿no? Como sociedad. Sí, Bueno, no sé, se me llegó esa idea y Sí. lo ligué incluso muchísimo. más que hablar de sobrevivencia es pues vivir, ¿no? Porque luego como que nos hace falta preguntarnos qué es vivir. Creo que justamente yo me siento vivo cuando soy justamente esos valores, ¿no? Cuando acaricio o cuando me pongo a la escucha o cuando me siento, tal vez sí escuchado también, pero en el sentido receptivo de que estoy siendo o teniendo una resonancia con alguien más. Entonces, cuando nos empezamos a preguntar qué es la vida y vemos que es todo eso que no nos ofrece el sistema actual, ¿no? Que no es el dinero, que no es el iPhone, que no es los productos, que no es el consumo de cuerpos, etcétera, pues habría que preguntarnos justamente en dónde estamos parados, ¿no? Y cómo podemos empezar a frenar eso. Sí, y tener muy claro el concepto de qué es vivir, ¿no? Porque vivir no nada más es estar en un estatus económico chido y Claro. tener, como tú dices, el iPhone y la casa bonita y demás. Hay gente que tiene todo eso y no vive, ¿no? Entonces, ¿desde dónde nace entonces el hecho de vivir o sobrevivir? De nosotros mismos. Sí, creo que justamente cuando hablamos de que algo es humano, bueno, el humano es el que tiene conciencia de que está viviendo, ¿no? O veíamos hace poco en el curso de filosofía que lo dice otro autor, que es, somos los que nos damos cuenta de que estamos viviendo, ¿no? O sea, y darnos cuenta significa, volvemos a la misma palabra, ¿no? A tener conciencia, ¿no? ¿Cuánta gente carece de conciencia en un montón de cosas? Entonces, se está vivo en unas cosas y se está muy muerto en otras, ¿no? Y habría que pensar, cuando las ciudades se vuelven invivibles, en qué está muriendo la sociedad para estar así, ¿no? Entonces, podríamos decir que estamos muy lejos de tener una ciudad humana como tal el concepto. Sí, digo, creo que habría que empezar a problematizarlo porque si pensamos en ciudad, hablamos de condensación y de generación de producción y de acumulación y de velocidad, por ejemplo, incluso en los transportes, ¿no? Se habla de progreso en Guadalajara a través de una línea más rápida de transporte que reduzca lo que antes hacías en 1 hora en 20 minutos. O de una calle que ya no permite que el agua se filtre para que se inunde. Claro, Ese ejemplo pero me que encanta. permite que el auto vaya a mejor Claro. velocidad, ¿no? Sí, es una ciudades construidas para los coches. Creo que más bien tendríamos que empezar a pensar otras opciones que sean la no ciudad, ¿no? Hablar de conceptos de, a ver, ¿cómo sería invirtiéndolo, ¿no? Si hablamos de ciudades inhumanas, hablar de no ciudades humanas, ¿no? O sea, invertir los conceptos justamente de decir, no hagamos ciudades y construyamos humanidad. ¿Qué significa eso, no? Y sería problematizar también, yo creo que el concepto de ciudad. Yo soy de las defensoras como de ciudad, pero sé que el concepto pues es un problema en sí. Ay, no. Pero Sí, bueno, nos metimos nos acá, pusimos nos dimos muy- un chapuzón acá en la filosofía y un montón de Marce, ideas. por favor, vuelve al Sí, romanticismo. ya. Entonces, No, pero está súper chido. La verdad es que sabía que ustedes eran los indicados para hablar de estas cosas. No, me da mucho gusto ¿De qué? ¿De que... filosofía o arquitectura? De todo Estar al mismo tiempo, conectado ¿no? es lo Estamos, mismo. sí, a fin de cuentas Lo es mismo. cierto, es una conexión. Y nada más era como para sacar este tema de, pues sí, al fin de cuentas, en dónde estamos parados como sociedad, ¿no? Y qué complicado es definir una ciudad inhumana al final, porque pues no escapamos de ellas. Claro, y también nos forman, ¿no? Además de creer que nosotros formamos la ciudad, luego hay como una Una sociedad contraparte. Ella nos forma también a inhumana. nosotros, ¿no? Sí. Ah, chicos, pues, ¿qué les digo? ¿Por dónde nos vamos? prometemos que la próxima vez que nos invites, si nos vuelves a invitar, ya no vamos a divagar tanto y que vamos a hablar no, al de... contrario, a mí me encanta, ¿eh? de A mí me encanta. proyectos. Si nos podemos ir aquí 2 horas divagando, no, yo no tengo ningún problema. Y oigan, ¿cómo los podemos contactar a ustedes por si hay alguien
no sé, que les haya interesado el tema, que siga su chamba, no sé qué estén haciendo ahorita, que nos platiquen un poquito de ustedes, entre paréntesis, antes de seguir continuando con el tema. Bueno, pues yo doy clases en la Universidad de Guadalajara, en Cutonalá. También tengo trabajo del que no me siento orgulloso, que prefiero, digamos que todos necesitamos del capital, entonces bueno, también me mantengo de eso, ¿no? Que es Y- otro tema que habrá que platicar en Sí, otra ocasión. y está mi trabajo Inevitable. favorito, que es escribir. Escribo en una revista que se llama Arquine, que es de divulgación arquitectónica. Entonces pueden buscarme ahí como Vladimir Rubio. Tengo, ¿Me pasas la liga de tu blog claro, con todo para gusto. compartirlo en la descripción del programa? Y pues la gente que quiera leer un poquito de toda la chamba que te avientas, que recomendable que sigan a Vladimir, de verdad. Gracias. Se van a entretener y más si les ha gustado el tema y lo que hemos platicado, ¿no? ¿Y a ti, Marce, tienes algún medio donde te encontremos? Pues del trabajo yo creo que también me hace muy feliz dar clases como Vladi. Yo ahorita estoy dando clases en el TEC de Monterrey. Y también trabajo para el gobierno del estado, punto. Y pues no sé, me pueden encontrar en redes sociales también, te las hago llegar. Sí, claro que sí. Y me encanta esto, me encanta dialogar, me encanta divagar, me encanta, Pues es una manera de construir, ¿no? sí, Sí. y de entender, nos, tratar Desahogarnos pues. aquí todos. Sí, incluso, sí, o sea, hasta es como terapéutico, ¿no? Sí. Déjenme les Sí. platico que a Marce y a Vladimir, bueno, a Vladimir lo conozco de hace muchos años, pero a Marce la conocí hace, ¿qué será? 1 o 2 años. Bueno, total de que se nos ocurrió hacer un club de lectura, ¿no? Donde nos empezamos Hace a juntar 7 y meses, 8 íbamos a meses. filosofar, sí, hace Ajá. poquito. Y pues así temas como este y muchos más, todavía Ujú. más románticos nos poníamos. Sí. Sí, a ver si un día invitamos Fuera al del grupo aire. y nos Sí, ponemos sí, aquí, nos ponemos de acuerdo con un tema Sí, y yo les traigo las venimos a velas. platicar. Con todo gusto. Unas chelas, unas Velas velas. y chelas. Y ya está. Y no leemos el libro. Ah, sí, y no leemos el libro. Hablamos de todo, pero Tre- menos del libro. 3 ¿no? renglones del libro y lo demás fue divagar, como Porque hoy. lees los primeros 3 renglones y ya te aventaste todo. Sí, ya Una con serie de eso, pensamientos sí. infinitos. Si tenemos la ciudad, Dios mío, tenemos 1000 estímulos como para hablar. Sí. Cualquier cosa, es que es increíble cómo de verdad tenemos tanto y nos hemos inventado tanto que es imposible como no hablar de eso, no reflexionar sobre eso, ¿no? O sea, de cómo, hasta de cómo saludamos, de por qué somos impuntuales o por qué cierro la mochila de la manera en la que la cierro. Lo que nos da risa y Sí. lo que nos da coraje, ¿no? Es como ¿Qué se nos hace observar todo absurdo? eso. ¿Qué anhelamos? O sea, porque queremos ciertas cosas, ¿no? Puras ¿Qué es el actitudes amor? aprendidas de la sociedad al final. Sí. Pues chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado en Arquetipo. Muchas No, gracias al a contrario ustedes. por invitarnos. Sí, luego sí hay que organizar otra Cuando sesión. quieran. Sí, Ahí nos o ponemos de para acuerdo. los que escuchen y quieran hacer algo, invítenos. Y... Sí, ¿quién saca las chelas? Nos y encanta vamos a hablar. Ajá, ¿quién saca filosofiar? las chelas? Ya lo escucharon, nos encanta hablar, Sí, ¿no? ajá, sí, ¿quién saca las noches de filosofía o de nada, pues, vagar por ahí? Pues amigos, esto fue Arquetipo. Esperamos estarnos escuchando pronto con Vladimir y con Marcia otra vez. No sé si quieren agregar algo para cerrar el pod. Nada, muchas gracias. Solo de verdad agradecerte. por- Uriel. Gracias por invitarme. Ajá. Sí, Uriel estuvo muy platicón, definitivamente. Pues chicos, esto fue Arquetipo Podcast. Gracias por escucharnos y los esperamos todos los sábados a partir de la hora 0 en todas las redes sociales que les vamos a dejar la descripción aquí en el programa. ¿Vale? Chicos, muchas gracias y buenas Gracias. noches. Quisiera despedirme diciendo algo que dice Josep María Esquirol, que es en lugar de cuídense es que los cuiden. Hasta luego. I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Arquetipo Podcast.